A nosotros nos crea Cornare en su entonces y somos una corporación que buscamos desarrollar diferentes proyectos ambientales en pro de beneficiar la vida de las comunidades campesinas. Como su nombre lo dice, somos la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques, en donde hemos considerado que los bosques y las riquezas naturales deben ser fuente de riqueza para esas comunidades, para esas familias que habitan en esos ecosistemas estratégicos. Entonces, hace 18 años nos crearon con esa finalidad y tenemos un portafolio de servicios muy amplio en donde, como tú lo decías, nuestro principal proyecto y esquema que tenemos ha sido Banco 2, que nos ha permitido crecer tanto en el departamento a nivel nacional y bueno, y próximamente pues vamos a estar en Perú, que más adelante le vamos a contar en qué va a consistir el proyecto. Bueno, Jorge, nosotros y antes de, Jaime, antes de pasar a hablar sobre bancos, le quiero preguntar por una campaña muy bonita que he visto cuando recorro los diferentes sectores del oriente antioqueño y tiene que ver con el tráfico de la fauna silvestre en las vías y es darle la prelación a los osos perezosos, a las ardillas, a todos los animales que nos encontremos en la vía. ¿En qué consiste esta campaña? Bueno, nosotros el año pasado desarrollamos un proyecto muy bonito que fue la declaratoria del Distrito de Manejo Integrado de San Nicolás. Esa es una cuchilla de un ecosistema estratégico muy importante para el municipio del Carmen, el municipio de La Unión, el municipio del Retiro y de La Ceja. Esa cuchilla cuando uno va, se conduce desde La Ceja hacia Río Negro, hacia San Antonio, la que encuentra yendo hacia Río Negro a mano derecha, toda esa cuchilla tan bonita, tan importante. Entonces, eso es un distrito de manejo integrado muy importante, que lo que se ha querido con la autoridad ambiental, con empresas públicas de Medellín, es declararlo como manejo integrado. Y es un ecosistema que alberga una cantidad de fauna muy importante para nosotros. Y lo que nosotros hemos querido con estas vallas es generar conciencia, en donde cuando nosotros vamos en nuestros vehículos, en nuestros automotores, tener mucho cuidado con el cruce de este tipo de faunas. Lamentablemente uno ve mucha fauna atropellada, lamentablemente. Lo que pasa es que mucha fauna, por ejemplo, uno ve mucha zarigüeya, que es una de las campañas que estamos liderando junto con Cornare en estos momentos, porque hay que generar mucha conciencia de esta importante especie que es un gran, que equilibra todo el tipo de ecosistemas. Entonces, lo que pasa es que la famosa chucha que conocemos nosotros, al ver la luz, se queda quieta. Entonces, hay muy poquita capacidad de reacción por parte de los conductores. Entonces, lo que uno le pide es déjalos cruzar, tengamos paciencia, manejemos con mucha precaución y cuando uno ve este tipo de animalitos, tratar de disminuirlo al máximo la velocidad, porque lo que hacen ellos es como se encandelillan con la luz, se quedan quietecitos. Entonces la idea es bajar las luces y que los animalitos crucen. También con Cornare estamos desarrollando un proyecto muy bonito aquí en el Alto de la Unión, donde establecimos un puente para el cruce de fauna. En estos días vimos como un oso perezoso, no sé si ustedes también lo publicaron en las redes, haciendo el cruce, haciendo uso de este puente tan importante. Y eso es lo que nosotros queremos, generar conciencia. Estamos en medio de la naturaleza y somos parte de la naturaleza. Jaime, mucha gente sobre el tema de ese cruce aéreo que tiene la vía que comunica, como usted lo decía, La Ceja con La Unión, nos preguntaba justamente cuando publicamos la noticia y los videos, pero ellos cómo saben, ustedes tienen un estudio, un rastreo de cuáles son los sectores con mayor frecuencia de este tipo de animales que pueden estar cruzando por ahí y según eso lo determinan o bajo qué criterios hacen ustedes la instalación de este tipo de artefactos para que ellos puedan cruzar. Bueno, hay muchos estudios. Uno es la tasa de accidentabilidad que hay en las vías de este tipo de especies y otro es que las vías se han convertido en una forma de fragmentar los ecosistemas. Entonces, cuando yo construyo una vía, lo que hago es interrumpir ese cruce de fauna en estos corredores y en esa zona tan especial que es una zona muy bonita, donde hay una gran población de este tipo de osos perezosos. Lo que quisimos es construir, eso fue un piloto, realmente fue un piloto que ha generado muchísimos beneficios a este tipo de población, pues nosotros vemos que hay puentes aéreos donde
casi nunca se ha visto o se ha visorado el paso de fauna, pero nosotros rápidamente pudimos demostrar que un oso perezoso cruzó. Y nosotros llevamos eso que un mes y medio, nosotros lo terminamos pues en enero de este año, y en marzo en este confinamiento pues lo vimos en su pleno uso. Entonces, eso depende mucho de la accidentabilidad, como yo les decía, y también del conocimiento de ese tipo de ecosistemas en donde hay una gran población de osos perezosos, principalmente en esa región, en ese punto específico, y que hace parte del distrito de manejo integrado de San Nicolás. Hay mucha gente que en los comentarios nos está preguntando si es posible ayudar a estos animales de pronto con algo de comida o algún tipo de cuidado. ¿Cuál es la recomendación cuando uno se lo encuentra en la vía? Hay que darles algo. ¿Cuál es en sí el trato que el ser humano le debe de dar a estos animales que están efectivamente en su hábitat? Como tú lo dices, están en su hábitat. Ellos en su hábitat tienen toda la disponibilidad de alimentación. Lo que nosotros pretendemos es, obviamente, no pretender domesticar este tipo de animales que son totalmente silvestres, y dejarlos en su hábitat, dejarlos tranquilos. Ellos buscan la alimentación. También hemos recibido, por conocimiento, pues como uno trabaja en temas ambientales, nos preguntan mucho: venga, tengo una familia de chuchas en mi casa, ¿qué hago? Y Cornar en estos días sacó una campaña muy bonita del manejo de este tipo de especies que han sido muy satanizadas. O sea, aquí la gente no son las más bonitas, hay unas muy lindas, pero por lo general la asocian mucho con las ratas, con los ratones. Entonces ha generado cierta fobia. Lo primero que hacía la gente es cazarlas, matarlas y sacarlas de los nidos. Entonces, primero es no domesticarlas en las personas que tienen una familia de zarigüeyas en su casa. Lo más importante es en ningún momento atacarlas ni matarlas, ni mucho menos, sino que generar actividades que las moleste, que las perturbe, con el fin de que ellas van buscando aislarse de la vida del ser humano. Lo que pasa es que ellos encuentran condiciones óptimas, por ejemplo, con el desorden de nosotros mismos. Uno cuando las encuentra en los cuartos útiles, donde tengo la madera para la chimenea, donde tengo el mezanín, donde tengo relujo. Entonces ya encuentran unas condiciones óptimas. Lo que uno debe hacer es generarles un caos, mucha luz, iluminación, ruido, y ellas se van yendo de ese hábitat, y no alimentarlas. O sea, la alimentación de este tipo de especies es una alimentación muy específica, muy especializada, que lo que nosotros hacemos, con el respeto de mucha gente que tiene loros o que tiene algún tipo de especies silvestres en la casa, que le empiezan a dar chocolate, que le empiezan a dar galletas. Esa no es la alimentación de ese tipo de especies. Ellos consumen productos silvestres, productos de la naturaleza. Entonces, y eso es muy importante porque ellas son las que hacen una función muy importante, que es la de dispersar semillas en el territorio. Entonces, ellas buscan su alimentación, y en ningún momento creer que son mascotas. Eso es muy importante, David, para todos y para la comunidad, de que la fauna silvestre es fauna silvestre, y que no pretendemos y no podemos pretender domesticarlas para un gusto personal. Bueno, Jaime, hablemos un poco ahora de la apuesta Banco 2 y yo para hablar Sí, de la apuesta Banco 2, que hoy es del orden internacional, me quiero referir a la visión que tiene Más Bosques y se la va a leer sí. porque yo sé que usted como gerente la debe conocer, pero quiero que la gente la conozca. Y mire, dice una cosa muy bonita y es: seremos reconocidos como la corporación de categoría mundial comprometida con el medio ambiente que marca tendencias en conservación, crea modelos replicables y promueve la educación ambiental. Y yo leo esto y le voy a hacer una pregunta que mucha gente que está conectada sabe la respuesta, pero para que le demos contexto a quienes no, ¿qué es Banco 2? Bueno, esa visión de Más Bosques es una visión nueva. Nosotros hace poco nos reinventamos como organización, y yo creo que esa ha sido una de las apuestas más importantes que hemos tenido dentro del grupo de trabajo, O sea, el pero empezaron reinventarnos. cumpliéndola con todo. Sí, sí, indudablemente Bancos ha sido nos catapultó Ujú. tanto en lo nacional como en lo local, regional y nacional. Nosotros cuando empezamos con Bancos, que fue una idea
de un amigo, de un gran amigo que es muy amigo también de ustedes, de Carlos Mario Zuluaga. Si me está escuchando, un saludo muy especial a Carlos Mario, que es una gran persona que dejó un legado muy importante Venga, y que... no se me adelante que ahorita le voy a preguntar por él, porque bueno, yo sé dónde está Carlos y le quiero preguntar por él sí. porque ahí hay mucho del pensamiento de Carlos, pero hábleme de la propuesta primero y ya vamos a hablar de él, que es muy importante Entonces, tenerlo en allá cuenta. iba David, porque cuando nosotros empezamos con Bancos, nosotros no empezamos atendiendo una problemática que es el conocer qué hay detrás de un proceso sancionatorio, qué hay detrás de una erradicación de árbol, qué hay detrás de un tráfico de fauna, ¿cierto? Y que muchas veces lo desconocíamos, porque es que cuando uno ve un decomiso de madera, cuando ve un campesino al día siguiente o a los 8 días buscar una cita con el director de Cornare para que le devuelva la madera que le decomisaron ese fin de semana, porque esa madera representa el mercado, esa madera representa el El tratamiento sustento. del cáncer de un hijo de ellos, que esa decomiso de madera representa el bienestar de una familia campesina, porque lo único que tienen es el bosque como fuente de riqueza, como fuente de ingresos económicos. Entonces, conociendo esa realidad y conociendo un poco la riqueza natural que tiene nuestro país, nuestra región, el Oriente Antioqueño es una región maravillosa, y así como todas las 5 regiones que tiene nuestro país, son regiones muy importantes en donde hay una gran riqueza de biodiversidad, pero paradójicamente hay mucha pobreza en esos sitios donde hay tanta riqueza. Y eso nace hace 7 años. En el año 2013, cuando empezamos con esta iniciativa, Colombia se llenaba de mucho orgullo, diciendo que somos el segundo país más megadiverso del mundo, Ujú. pero lamentablemente los que estamos en el territorio, las autoridades ambientales que luchan en temas de administración de los recursos naturales, las entidades como nosotros, como Más Bosques, que conocemos la realidad, esas necesidades que tienen las comunidades rurales, que son las más golpeadas en un país donde el conflicto armado han vivido de manera muy cruda ese conflicto armado, en donde las condiciones económicas no son las mejores de esas comunidades. Entonces logramos demostrar que en esa biodiversidad, en esos lugares tan importantes ambientalmente, existían paradójicamente las comunidades más pobres. Entonces nosotros lo que empezamos a desarrollar fue una iniciativa en donde las personas empezaran a generar un ingreso a partir de la conservación. Y como decíamos y como lo hemos manifestado, cómo nosotros logramos transformar esas vidas de esas comunidades campesinas, de esas comunidades rurales, a partir de la conservación. Es que la conservación debe ser tenida en cuenta, David, y amigos oyentes y televidentes, que es que la conservación debe ser tenida en cuenta como un proyecto productivo. Todos nosotros generamos bienes, demandamos bienes y servicios ambientales y desconocemos de dónde vienen esos bienes y servicios ambientales, y que esos bienes y servicios ambientales se producen en un ecosistema donde hay un campesino que vive, donde hay un campesino que cuida, que protege esos bienes y servicios ambientales, y que nosotros los desconocemos. Entonces, a través de Banco logramos mejorar esas condiciones de vida. Hoy un campesino que está con nosotros tiene garantizados unos ingresos, muchos o pocos, dependiendo de la perspectiva donde tú mires. Para muchos 100 200.000 pesos mensuales es poco, para una familia campesina es mucho, porque eso representa el ingreso que tenían por sus actividades económicas normales. Entonces, esa transformación que nosotros logramos dar a través de una iniciativa tan bonita como Banco 2 es lo que nosotros nos llena hoy de orgullo, el poder decirles que en este momento estamos llegando casi a 20.000 familias en todo el territorio nacional, ¿cierto? Nace acá en el Oriente Antioqueño y rápidamente se fue desarrollándose en todo el territorio, tanto departamental como nacional, Jaime, ¿en y qué a otros través de las autoridades departamentos por fuera ambientales. de Antioquia está la puesta Banco 2? No, estamos en casi todo el territorio nacional. Nosotros estamos desde San Andrés, Providencia, con familias raizales, con un esquema también muy innovador, porque allá no es pago por servicios ambientales, sino es acuerdos por conservación, Ujú. porque ellos protegen un ecosistema que no es de nadie, porque los corales o los manglares es del Estado, pero
protegiendo esos ecosistemas estratégicos de manglar y de corales, ellos garantizan la supervivencia de pescar. Ellos viven de la pesca. Entonces, a partir de esa protección y esa conservación de esos ecosistemas, se les genera un pago. Entonces, te decía, estamos desde San Andrés hasta Nariño, hasta Pasto, hasta el Amazonas, desde Chocó hasta Guainía y Guaviare. Estamos en casi todo el territorio nacional. El país tiene 33 autoridades ambientales, ¿cierto? Como Cornare. De las 33 estamos en 26 autoridades ambientales, ¿cierto? Nos falta un poco lo que es Sucre, que ya vamos a empezar. Bolívar también nos falta llegar. Bueno, nos falta el Huila, que no hemos podido lograr allá, porque hay otras iniciativas que se están desarrollando, pero prácticamente, David, estamos en casi todo el territorio nacional y esta ha sido una iniciativa que desde el ministerio la han resaltado y la han admirado. Jaime, ¿cómo llegan a tener el contacto con Perú? ¿Quién los ubica de Perú? ¿Cómo se entera Perú de esta apuesta que está haciendo Banco 2 a través de Más Bosques en Antioquia y en toda Colombia? Bueno, eso en Perú fue algo muy bonito porque pues nosotros desde que empezamos con esta iniciativa, a cuanto foro nos invitábamos, allí estábamos con nuestra propuesta, con nuestra iniciativa. También algo muy importante que ha tenido Más Bosques y que ha tenido Bancos es que escuchamos todas las opiniones, los comentarios, las críticas que nos han hecho, porque hemos tenido muchísimas críticas. Cuando uno se encontraba en ámbitos nacionales, en Bogotá, en Barranquilla, en diferentes regiones del país, llevando ese tipo de iniciativas, mucha gente nos decía, muchas personas nos decían, en muchas instituciones, eso es un esquema insostenible, eso es un esquema en donde se están mercadeando los bienes y servicios ambientales, y nosotros decíamos, eso es lo que tenemos que buscar, o sea, tenemos que buscar que la naturaleza sea fuente generadora de riqueza para esas comunidades campesinas y que los servicios ambientales se tienen que empezar a medir, te tiene que empezar a cuantificar y empezar a cobrar. Es que los servicios ambientales es un servicio ambiental. Entonces, y el tema de la sostenibilidad, todo el mundo nos decía, eso es insostenible, ustedes van a pagar este año, entonces si no tienen plata para el otro año, el campesino va a tumbar. Y nos hemos encontrado con unas realidades totalmente distintas. Entonces, en esa participación de diferentes espacios, y también con una alianza muy bonita que desarrollamos nosotros en Medellín, que fue un programa de bosques andinos, en donde estuvo vinculada a muchas instituciones como el área metropolitana, empresas públicas de Medellín, Cornare, Corantioquia, el Jardín Botánico. Eh, Desarrollamos una estrategia que fue financiada por el programa de bosques andinos y que tenía sede en Perú. Y esta sede en Perú vio esta iniciativa y logramos participar en un foro en Lima, y allí teníamos una compatriota que trabajaba en el Ministerio de Perú, María Mercedes Medina. Ella en su momento vio a Banco 2 y ella estaba desarrollando unas iniciativas, ella era consultora del Ministerio de Ambiente de Perú, y ella venía trabajando en unas iniciativas en el norte amazónico de Perú con unas problemáticas muy similares a la de nosotros. Nosotros, los países andinos, tenemos unas familiaridades en temas ambientales muy importantes, muy similares, y ella decía, qué bueno llevar esta iniciativa. Y empezamos hace 4 años. Esto fue un proyecto de 4 años, madurando una idea, llevando las diferentes fuentes de financiamiento. Y bueno, el año pasado nos la aprobó el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, con 1.5 millones de dólares para replicar Banco 2 en el norte amazónico de Perú. Y hay un número de instituciones muy importantes, está el Ministerio de Agricultura, está el Ministerio de Medio Ambiente, está Incontec Perú, también está la Universidad de Sapienza, que es la Universidad Católica de Sapienza, que es como la Universidad Católica del Oriente Perú, en Perú. Estamos con instituciones como el CIAT, que es el Centro de Investigaciones Agricultura Tropical, que tiene sede en Brasil. Y bueno, todas esas instituciones nos unimos y estamos ahí a puertas de empezar con muchas ganas. Lástima que esta pandemia nos haya puesto este pare en el camino, porque teníamos como todo el cronograma y todo lo que queríamos empezar este año. Y lo que nosotros buscamos es que la sostenibilidad
sea una fuente de ingresos y sea retribuida y que mejore las condiciones de vida de esas comunidades. Y eso es lo que pretendemos también nosotros con Perú. Bueno, y en Perú, ¿cuántas familias se van a beneficiar? Si de pronto tiene el dato, porque en Colombia son 20.000 familias las que están ahí beneficiadas de este proyecto. Bueno, nosotros con Perú tenemos una meta muy grande también, pues hablar de 1.500 familias que queremos abordar en los próximos 3 años con estos recursos. Y bueno, y lo que nosotros queremos es empezar a generar esa conciencia que generamos nosotros acá en el Oriente Antioqueño, porque pues cuando nosotros empezamos con Banco 2 no había un marco normativo regulatorio y con toda esa audacia de esa persona que me va a decir, de Calomario, empezamos a trabajar, empezamos a hacer interpretación normativa y logramos construir algo muy bonito desde el territorio, que fue una política pública a través de pago por servicios ambientales. Normalmente en Colombia, ¿qué ha pasado? Se construye la política en Bogotá y se aplica en los territorios. Y eso ha sido muy difícil, porque pues Colombia es totalmente, es un territorio totalmente etéreo, o sea, las condiciones son Lo, lo totalmente que, distintas de la costa lo que a la pasa, región andina. lo que pasa en la capital es muy diferente al resto del país. Jaime, usted de Sí. pronto se acuerda, gracias, ma. De pronto se acuerda cuando Carlos Mario le dijo o les contó por primera vez de este proyecto de Banco 2, cómo se llamaba, en dónde estaba. ¿Tiene usted de pronto parte de ese recuerdo? Esa es una historia bien bonita, David. Hace 7 años, pues Carlos Mario estaba, pues había recién tenido bebé y en esa época Carlos Mario, eh, eh, Carlos Mario pues estaba en el tema de alimentación del bebé y él llegaba, eh, los famosos teterados, le decimos nosotros. Y resulta que él a las 2 de la mañana se levantaba a darle el tetero a su bebé. Y Carlomar ha sido una persona muy, muy activa, ha sido una persona muy, muy, muy inteligente y con mucha creatividad. Entonces, un día decía, hombre, yo no puedo, porque estábamos llenos de historias, o sea, cada vez más campesinos, más conflictos socioambientales, que ha sido, muy, que ha sido el pan de cada día de estas instituciones en donde se llegan quejas que se tumban los árboles, que se acaban los ecosistemas. Y Carlos Mario decía, no, venga, nosotros tenemos todo para desarrollar un esquema, nosotros tenemos el medio ambiente, tenemos que volcarnos a lo esencial del medio ambiente, que es el ser humano. Nosotros desde que no generemos bienestar a esas comunidades no podemos hablar de una conservación. Entonces él decía, vea, hace 18 años que se creó Más Bosque, se creó con el fin de generar un proyecto de mercadear un servicio ambiental a través de venta de bonos de carbono. Ujú. Sabemos qué generan los bosques, qué importancia tienen los bosques en temas de carbono. Empecemos a mercadear bonos de carbono y a mercadear bienes y servicios ambientales y vinculemos comunidades campesinas principalmente asociadas a las que trabajan en extracción ilegal de madera, esas comunidades que han generado impacto en el territorio. Y no, Carlos Mario me llamó, yo me acuerdo que eso no sé si fue un lunes o un martes, me dijo, Jaime Andrés, reunite con tu equipo, nos reunimos en la sala de juntas, vamos a materializar una idea, Siendo el quiero gerente de desarrollar Cornare. esto, él siendo gerente, él siendo director de Cornare. Entonces vamos a trabajar, ustedes como Más Bosques agremian todas las instituciones de una sociedad civil, porque nosotros somos universidad, sector Ujú. privado, sector de bases como las organizaciones de acciones comunales, las ONGs ambientales, instituciones de investigación. Vamos a generar un programa que le permita a la gente empezar a recibir un recurso por conservación. Y empezamos a decir, bueno, hablemos de un banco ambiental, no, hablemos de un banco de oxígeno, no, hablemos de un banco 2, porque nosotros el tema era mucho del tema de CO2. Y bueno, y ahí empezó el tema, empezamos con muchas personas que todavía están con nosotros, muchas personas que ya no están, y empezamos a estructurar un esquema que hoy se conoce como Banco 2, el esquema de pago por servicios ambientales, en donde el eje fundamental es el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades a partir de la conservación. Y se fueron
engranando y articulando muchas instituciones muy importantes para nosotros, como Bancolombia, a través de todo el tema financiero, porque pues esto es un esquema que se maneja con total transparencia y trazabilidad. Los recursos los recibimos a través de un esquema fiduciario. Ese Se esquema financia fiduciario, también con aportes del sector público y privado que busca también sí, aportar a la huella de carbono. exacto. El tema nace muy voluntario, Ujú. ¿cierto? Muy voluntario del tema de compensación de su huella de carbono, de todo el tema de responsabilidad social y ambiental. Pero a partir del año 2017 que se crea la norma, ya hay un marco normativo, ya hay unos recursos de orden público muy importantes que son los recursos del 1% de los entes territoriales, que esos recursos, para los que no conocen, la norma en el año 1993 establece que los entes territoriales deben destinar el 1% de sus ingresos corrientes a la compra de predios, a la adquisición de predios y mantenimiento de predios, que son zonas de abastecedoras de acueducto. Para la Pero la conservación norma de los incluyó acueductos. a la conservación de esas fuentes abastecedoras de acueductos. Ujú. Y, y el decreto, lo que hizo fue incluir o implementar pago por servicios ambientales. Y eso, la verdad, nos catapultó de una manera impresionante, que gracias pues a la gobernación de Antioquia, que ha creído en este esquema. Pues solamente en Antioquia estamos en casi 7.000 familias, casi 10.000. La meta es llegar a 10.000 en Antioquia solamente, en temas de pago por servicios ambientales. Tenemos casi 111 de los 125 municipios de Antioquia vinculados al esquema, con unos recursos muy importantes. Algo, David, que es muy importante, por ejemplo, nosotros ya les hicimos el primer pago este año. Lamentablemente, por temas contractuales, cambios de gobierno, pues nos demoramos un poquitico, pero ya las familias, las 1.525 familias que son confinanciadas con recursos de la gobernación, recibieron ese pago este fin de semana. Un pago que lo luchamos, que lo sudamos, porque pues estamos en una época en donde cualquier platica es muy importante. En este tema de pandemias, el sector también rural se ha visto perjudicado, como todos nosotros. Indudablemente eso nos ha tocado a nosotros y bueno, logramos generar ese pago. Entonces, el esquema nace muy voluntario. Y para concluirte la idea de cómo me llamó ese día Carlos Mario, hoy tenemos este esquema muy bonito, totalmente reglamentado, estructurado, documentado, y que ha servido de verdad para que se construya una política desde el territorio, desde las experiencias en territorio y lo más importante, con las realidades de los territorios, ¿cierto? Jaime, yo puedo hablar de Carlos Mario como exalcalde de Granada, como exdirector de Cornare. ¿Usted cómo lo puede describir a él, fundamentado en el tema de conservación ambiental? No, Carlos Mario, una persona que le ha dado al tema ambiental demasiado y que es una persona que está descansando, pero es una persona que tiene mucho por darle a todo el tema ambiental y que sin duda, duda ha sido mi amigo, mi inventor junto con otros amigos como Oscar Álvarez y el doctor Parra, que es actual director de Cornare, pues han sido mis inventores. Yo he tenido la oportunidad pues de empezar y hacer toda mi carrera en Cornare, hace Ujú. 12 años ya como director de la Corporación Más Bosques, en donde he aprendido infinidades de cosas y muy orgulloso de poder liderar esta corporación tan importante, tan bonita y llena de un recurso humano maravilloso, en donde lo hacemos de una manera apasionada, de una manera muy inteligente, con mucha capacidad técnica y con mucho sentido social, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hacemos. Y Carlos Mario es una persona que es un hito en temas ambientales, una persona reconocida en el ámbito nacional. Todo el mundo conoce a Carlos Mario, conoce su alegría, conoce su inteligencia y esa entrega apasionada por el tema ambiental. Yo creo que es de las personas más inteligentes y es un vocero, es una persona, es una inminencia en el tema ambiental en Colombia. Un ambientalista bastante carismático. Jaime, yo no lo Mucho. puedo despedir sin hacerle una pregunta que está muy relacionada con este tema de la pandemia, y es que nos hemos tenido que quedar en casa para cuidar nuestra salud, los colombianos, y el medio ambiente ha tenido un respiro, una respuesta.
¿Cuál debe ser el comportamiento que debamos adoptar los ciudadanos para con el medio ambiente cuando esto vuelva a esa otra normalidad a la que vamos a llegar en un futuro no muy lejano? La naturaleza nos ha demostrado que no nos necesita para nada. De hecho, nosotros somos los que hemos generado un impacto muy negativo en la naturaleza y lo que uno ha logrado evidenciar en esta pandemia es que la naturaleza tomó su respiro. Los índices de concentración de gases de efecto invernadero se han disminuido a concentraciones casi que récord, casi que lo que estaba el país hace 20 años, ¿cierto? En grandes estudios han demostrado que esas concentraciones han bajado considerablemente. La calidad del aire ha mejorado ostensiblemente, lo vimos en el área metropolitana, aunque teníamos unos fenómenos súper difíciles, súper difícil de entender, porque en medio de esa cuarentena obligatoria que estuvimos todos confinados casi que por mes y medio, nada que mejorara la calidad del aire del Ujú. municipio de Medellín y del área metropolitana. Y eso es que tenían unas condiciones de tiempo y de temporalidad totalmente distintas asociadas a las quemas que se hubo en Australia, las quemas que hubo en el Amazonas. Entonces, lo que nos ha demostrado es que no, la naturaleza no nos necesita y que la naturaleza sale adelante y que nos muestra lo maravillosa, la capacidad de resiliencia que tiene nuestra naturaleza para salir adelante. Y por eso empezamos a ver avistamientos de especies, que los de anteojo con familias, que especies que se encontraban, que uno creía que estaban extintas, volvieron a aparecer. Empezaron en los pumas, los jaguares, los ocelotes. Nosotros, la verdad, uno hace un ejercicio, por ejemplo, yo vivo en una parte que tiene mucha ruralidad acá en La Ceja, y uno ve los parques llenos de aves, de mariposas, de insectos, en donde definitivamente la naturaleza lo que necesita es ese comportamiento amigable del ser humano con la naturaleza. Y algo que yo siempre he dicho, nosotros estamos viviendo a crédito con la naturaleza, nosotros nos hemos consumido, nos estamos consumiendo los recursos de nuestros hijos y de nuestros nietos. Entonces, eso es un llamado de atención, es un llamado para repensarnos, ¿cierto? Hay mucho temor porque pues toda la reactivación económica se teme que sea una reactivación de mucho consumo de combustible, de mucha demanda de bienes y servicios ambientales. Pero yo creo que eso también es una oportunidad que nos da la vida de repensarnos como ser humano, de repensarnos en nuestras actividades diarias y que tenemos que ser responsables con el medio ambiente. Y algo muy importante, esta pandemia también está asociada a las dificultades ambientales. Se han dicho y se han demostrado que las coberturas boscosas han generado una regulación climática que cada vez la vemos afectada y que esta pandemia hace parte a esa estabilidad, a esa sostenibilidad en el ciclo de vida natural de la naturaleza que nos da y que no tenemos tantas defensas naturales que nos permitan que el ser humano es totalmente vulnerable a todas estas inclemencias de cambio climático y destrucción de la naturaleza. Entonces es un llamado de atención de que somos totalmente vulnerables, de que solamente un virus que es imperceptible nos tenga a nosotros con los pelos parados y en un tema casi que de caótico del ser humano, porque es un golpe al ego del ser humano. Jaime, le quiero agradecer por compartir con nosotros este rato tan agradable en el que hablamos de los animales silvestres, hablamos de la conservación del medio ambiente y rematamos con esta invitación a proteger más nuestra naturaleza. Les deseo una muy feliz noche y gracias por la labor que viene desarrollando al frente de Más Bosques. No, David, muchísimas gracias a todos y quería terminar con esto. El cambio y la sostenibilidad está en manos de todos. Eso no es de las instituciones, esto es de todos nosotros que uniendo nuestro granito de arena podemos construir una gran playa que nos puede llevar a mejorar las condiciones ambientales y que esas condiciones ambientales lo que estamos haciendo es garantizar la vida de nosotros en este planeta. Muchas gracias a todos los que están y feliz noche, David. Jaime Andrés García Urrea, el director, el gerente mejor de Más Bosques, que pasó con nosotros en este avance informativo. Los invito para estar